Bueno, situación de aprendizaje, FanFest, nuevo proyecto de primaria. Vamos a abordar ahora cómo hemos estructurado este festival de aprendizaje. Para ello vais a ver que hemos utilizado una estructura de como 3 partes dividida a su vez cada una en 2, ¿vale? Vamos a ver si con esto vamos a ir resolviendo cada uno de estos conflictos que tiene la situación de aprendizaje. Una primera parte, queremos trabajar la motivación, los conocimientos previos y vamos a abordar el qué sabemos, ¿no?, sobre el tema. El foco aquí respeta 2 cosas, por un lado la motivación y por otro lado los conocimientos previos. Queremos el efecto wow y la vinculación emocional con nuestra situación de aprendizaje. Por otro lado, empezamos a preguntarle a nuestro alumnado qué va a aprender, qué le gustaría aprender, cómo puede organizarse el trabajo. Incluimos nuestra herramienta de Kanban, le invitamos a que consulte diferentes fuentes de información, porque consideramos que evidentemente el libro de texto es una fuente de información muy fiable, pero por supuesto que sí, nuestros estudiantes pueden acudir a diferentes fuentes de información, personas relevantes, libros, internet, entrevistas, viajes, documentales, es decir, que el conocimiento se alberga en un sinfín de lugares. No desaprovechéis esta oportunidad dentro de este espacio de FanFest. A partir de ahí, que ya tenemos la situación inicial muy controlada, tenemos vinculada su motivación, tenemos vinculado los conocimientos previos, vamos a meternos en harina, ¿no? ¿Qué contenidos tenemos que trabajar? FanFest se divide como en 3 pequeños bloques dentro de estos contenidos. Una primera parte que es conocer y entender. Le marcaremos a nuestros estudiantes unos títulos relevantes donde quede evidenciado qué es lo que van a aprender en esa doble página, en ese bloque de contenidos, que le tenga muy claro. Además, le acompañamos la teoría siempre con algunos ejemplos resueltos para que tengan un espejo donde poder mirarse cómo se resuelve estos desafíos de conocimiento que les estamos brindando. Cuando nuestros estudiantes tienen estos contenidos asimilados, entramos a la siguiente secuencia, en el que trabajamos la práctica y el avance. En este apartado les planteamos actividades, ¿no?, con diferentes niveles cognitivos, más sencillas, más complejas, individuales, grupales, bueno, pues básicamente para que puedan poner al alcance del aprendizaje toda esta secuencia de conocimientos que les hemos ido implicando. Y como si fuera una especie de videojuego, ellos van a ir avanzando, van a ir recopilando nuevos aprendizajes hasta llegar al final de nuestra situación de aprendizaje, donde van a recopilar qué es lo que hemos aprendido. Harán una retrospectiva en el que marcarán todos los conocimientos que han ido viendo, todos los trabajos que han formulado y si alguno queda pendiente, poder hacer un viaje al pasado, recuperar aquellos contenidos y volverlos a traer y volver a trabajar sobre ellos. Y llegamos con todos estos contenidos muy bien asimilados, muy bien trabajados, al punto 6, que es la resolución del desafío. En la pregunta inicial, que era la motivación, le brindábamos qué era lo que tenía que hacer. Y este es el momento, con toda nuestra mochila de aprendizajes, de poder resolver esta tarea, este desafío, que mezcla a su vez diferentes saberes. Va a mezclar, por un lado, todos los conocimientos que tiene que adquirir en esta situación de aprendizaje y además todas las competencias que va a tener que poder desarrollar. Y con esto terminaría nuestra situación de aprendizaje, donde el alumno, como veis, ha hecho un viaje dividido en 3 fases, le motivo, conoce, le aporto la teoría, resuelve actividades para ponerlas en práctica, verifica si ha aprendido y lo pone todo en práctica en ese desafío final. Así que bienvenidos a este proyecto de educación primaria que es FanFest.